Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. En este vídeo os vamos a enseñar a utilizar la herramienta de Google que se llama Google Sites, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y os vamos a explicar. Google Sites es una aplicación que nos deja crear sitios web dentro de Google con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Google nos lo da gratis, pero luego se queda con los datos. Pero bueno, muchísimas escuelas han optado por esa opción y es por eso que tenéis la cuenta G Suite. Para crear un site no es necesario tener la cuenta G Suite. Cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail puede acceder y puede crear un site, ¿vale? Vamos a empezar por iniciar sesión, escogemos nuestra cuenta, escribimos la contraseña y dándole a siguiente entramos. Ahora vamos a darle a estos 9 cuadraditos que son las aplicaciones de Google. Clicamos ahí y vamos a Drive. Aquí, dentro de Drive, crearemos un archivo que se va a llamar Google Sites. ¿Cómo lo hacemos? Dándole a Nuevo, más opciones, aquí dándole a Más, y aquí tenemos la opción de Google Sites. Clicamos ahí. Así, de esta manera tan fácil, ya hemos creado un sitio web, ¿vale? Le vamos a poner título a nuestro sitio web. Vamos a poner Educatic. Y aquí también pondremos Educatic. Vamos a poner en mayúscula. Así está. Tenemos nombre. Y aquí esto ya nos ha aparecido en azul. ¿Por qué? Porque ya tiene un tema predeterminado. ¿Que no os gusta? Aquí le damos a temas y lo cambiamos. Podemos poner este. Bueno, vosotros vais clicando y viendo el que os guste, ¿vale? Vamos a dejar este mismo. Y ahora siempre vais a tener en las páginas que estéis estas tres opciones que se llaman insertar, páginas y temas. El tema ya lo hemos visto. Significa que cambie el estilo de nuestro site, de nuestra página web. Y en páginas lo que vamos a hacer es crear subpáginas. ¿Por qué? Imaginaros que es la pantalla principal del blog, del sitio web de nuestro colegio. ¿Qué pasa? Que tenemos preescolar, tenemos primaria y tenemos secundaria. Pues entonces vamos a crear tres apartados distintos dentro de este sitio web. ¿Cómo se hace? Pues dándole aquí a páginas. Le damos a páginas y dentro de la página principal tenemos aquí a la derecha tres botones y creamos añadir una subpágina. Simplemente es clicar y poner un nombre. Preescolar. Listo. Ya hemos creado una página dentro de la página principal de Educatic que se llama preescolar. Vamos a añadir otra, por ejemplo. Lo mismo, tres botones, añadir subpágina y le ponemos primaria. Listo. Y ahora queremos otra para secundaria. Ahí va. Listo. Tenemos dentro de la página principal 1, 2 y 3 subpáginas. Vamos a volver a la página principal. Aquí estamos, Educatic. ¿Qué vamos a hacer? Y yo siempre recomiendo esto. En la página principal que aparezcan los botones que os lleven directamente a esas páginas. Algunos padres, algunos alumnos se distraen y dentro de la página principal no ven dónde está su apartado específico, puesto que hay que clicar aquí y luego aparecerá 1, 2 y 3. Es por eso que yo, para que nadie tenga problemas, aquí en la columna de insertar, voy aquí abajo y le doy botón. Nombre del botón, pues pongo preescolar. Y añado un enlace. Es decir, cada persona que clique aquí irá directamente a esta página que ya he creado. Insertar. Y nos ha aparecido ahí. Ahora también tengo la de primaria, pues creo otro botón. El botón simplemente significa que clicando ahí irán a la página que yo les he dicho. Pues primaria, irá a primaria y añado otro botón que significa secundaria con su enlace de secundaria. Perfecto. Nos ha aparecido así muy en vertical. Siempre tenemos la opción de clicar y moverlo. Clicar y moverlo, ¿vale? Mucho más para aquí, o sea, todo lo que queréis. Todo el diseño os lo dejo a vosotros para que vayáis salseando. Y el color también se puede cambiar y bueno, aquí el fondo también. Luego veremos estas cositas. Pero imaginaros que soy profesora, soy tutora del aula de 2 años.
Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de preescolar, dentro de esta página, quiero crear otra página que sea para los niños y niñas de 2 años, otra para los de 3 años, otra para los de 4 años y otra para los de 5. ¿Cómo se hace eso? Pues creando otra página. Vamos al apartado de páginas y aquí, dentro de preescolar, en los 3 botoncitos, le damos a añadir una subpágina y aquí pongo la aula de 2 años. Dentro de preescolar añado otra que será para los de 3 años y así sucesivamente, ¿vale? Lo mismo con primaria, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con secundaria, si tenéis bachillerato, pues más de lo mismo, ¿vale? O ciclos o lo que tengáis. Dentro de la página principal podemos poner preescolar, cada uno con su apartado y lo mismo, primaria y secundaria, ¿vale? Como veis no es bastante intuitivo, tenéis que clicar para que os aparezca. Por eso yo pongo botones. Voy otra vez a insertar, doy botón, aquí pongo aula de 2 años y 2 años. Y dentro de preescolar lo meto aquí, 2. Y voy añadiendo aquí. Vale, que la página principal también tenga estos links, estos enlaces para llegar fácilmente a la página de cada uno. Vamos a, por ejemplo, editar la página de los niños de 2 años. Vamos a páginas, vamos a preescolar y aquí número 2. Cuando clicamos se le va a cambiar el color y se nos va a poner azul. Significa que estamos editando esta página, ¿vale? Nada más que eso. Y aquí podemos cambiar el tema para que esto sea diferente, pues podemos cambiar una imagen, el tipo de encabezado, bueno, todo tipo de diseño, ¿vale? Esto se puede mover, cambiar, letra, os podéis imaginar. Y luego lo que queremos es ya empezar a insertar cosas. Temas lo hemos visto, páginas también, y ahora vamos a rellenar esto. Vamos a darle contenido. Entonces, aquí arriba del todo nos da 4 opciones. Normalmente todos empezamos con un cuadro de texto, que es para decir algo importante. Por ejemplo, cuando estamos en el confinamiento hemos tenido que enseñar semana a semana, ¿verdad? Pues entonces, normalmente yo suelo poner un título que será la semana, por ejemplo, del 4 al 8 de mayo. Vamos a escribir en mayúsculas. Así. Esto así queda bastante blanco y bastante feo. Por eso siempre yo suelo recomendar cambiar el color. Es decir, al ser un título que sea algo visual. Igual este amarillo es muy fuerte, ¿eh? Bueno, la edición os la dejo a vosotros. Y luego creo un cuadro de texto para decir, esta semana os hemos preparado esto, esto y esto. Y luego después del mensaje les dejamos los links, los vídeos, los PDF, las imágenes, lo que necesitéis. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues una opción muy fácil es utilizando los diseños. Ya nos ha creado unos diseños. Vamos a escoger esta de 3 y os doy 3 ejemplos de cómo añadir contenido, ¿vale? La primera, imaginaros que queremos contarles a nuestros alumnos un cuento, pero no lo vamos a contar nosotros. Ya está contado en internet, en YouTube, y lo vamos a coger y le vamos a hacer el link aquí. Entonces le damos al plus, como bien veis, y aquí tenemos varias opciones. Como bien he dicho, es de YouTube este vídeo, pues clico aquí. Aquí, al poner Elmer, el elefante, aparecerán muchísimos vídeos, pero no aparece el que para mí es el mejor o el mejor cuentacuentos. Es por eso que en vez de escribir aquí el nombre y lo que necesitéis del vídeo, yo os recomiendo que vayáis directamente, aquí lo tenemos, a YouTube y ya tengáis el cuento. Cuando en YouTube ya habéis visto el cuento, pensáis que lo cuenta bien, que es apropiado para vuestros alumnos y alumnas, copiáis el link, hecho Command C o Control C, lo que con el teclado, ¿vale? Y si no, con 2 botones o con el botón derecho, copiar, vamos a nuestro site y aquí directamente pegamos. Normalmente lo suelo hacer con Control C, Control V, que es más rápido. Y al darle a buscar, solo nos aparecerá el cuento que nosotros ya hemos escogido y hemos decidido que es el apropiado. Vale, voy a mover esto para que sigáis viendo bien y le doy a seleccionar. Ya está. Como veis, se ha hecho el link de la persona que es el vídeo y también le hemos puesto la imagen. Pues queda así. Y ahora le pondremos el título, Elmer. Y ahora pondremos cuentacuentos, bueno, lo que queráis, me da igual. Tenemos la opción de añadir más cosas, es decir, en la misma franja podemos añadir una más, pero que en este caso nosotros
hayamos grabado algo o queramos subir un vídeo, le damos a subir y nos deja subir cualquier cosa de nuestro ordenador. Por ejemplo, pues una foto. En este caso voy a subir el logo, ¿vale? Pues pongo otra cosa y pongo también el nombre. Y la tercera opción es subir algo que ya lo tengamos preparado en nuestro Drive. Le damos aquí al plus y sería desde mi Drive. Pues en el Drive, si tenéis algún archivo, algún PDF, lo que necesitéis, vais y lo metéis. Y aquí abajo saldrá el botón de insertar. Lo mismo, nombre, título y lo que necesitéis. Aquí han aparecido un poco grandes. Si no os interesa eso, siempre tenemos la opción de clicar y hacerlo más pequeño, más grande, moverlo izquierda, derecha, lo que necesitéis, ¿vale? Ahí va. Lo hacemos más pequeño, escogemos todo, más pequeño, bueno, ya veis cómo funciona, ¿verdad? Bastante fácil. ¿Que algo no nos gusta? Botón de eliminar. A esto también se nos ha quedado con un cuadrado blanco. Que queremos cambiar normal, énfasis, que detrás aparezca una imagen. Bueno, todo eso se puede cambiar y es bastante fácil. Que queremos esto poner esta semana, pero también de aquí a 2 semanas, pues le damos a duplicar sección y lo tenemos 2 veces. Y luego lo mismo, a veces a la gente le interesa utilizar un texto que se pueda ocultar. Esto suele ser si llevamos muchas semanas y vamos a trabajar semana a semana para que no nos aparezca todo el texto. Es decir, añadimos un texto que se puede ocultar y luego, como bien veis aquí, se puede escribir, se puede ocultar, bueno, para que no se vea todo, ¿vale? Para que esté más ordenadito. Es cuestión de que sea más visual. También tenemos el carrusel de imágenes para que vayan pasando. Esta herramienta es bastante sencilla, se llama divisor. Yo siempre la suelo añadir después de cada unidad didáctica, cada semana, cada mes, según cómo trabajéis, ¿vale? Esto es un separador básicamente que divide la parte de arriba con la parte de abajo. Divide. Es decir, aquí hemos tenido la semana de 4 a 8 de mayo, aquí se ha terminado y ahora quiero añadir otra semana. Pues vamos a insertar cuadro de texto, aquí le cambio el color, le pongo énfasis 2 para que se vea que va a ser otra semana, le pongo título y pongo, no sé si es del 11 al 15 de mayo. Ya está, ahí lo tenemos. Y ahora también quiero volver a añadir pues algo de explicación para los padres o para quien esté viendo esto. Tenéis varias opciones, podéis añadir solo un vídeo, 2, podéis añadir 80.000, lo que queráis. Y luego aquí tenemos más opciones, pues si queréis añadir un índice, un carrusel de imágenes, botón, divisor, algo de YouTube, calendario, mapa, bueno, todo lo que queráis añadir tenéis opción de ello, ¿vale? Y esto ha sido todo. Aquí tenemos cómo se crea, ¿vale? Pero ahora lo que nos interesa, ya lo hemos creado, ahora lo que queremos es compartir. Esto lo hemos creado una página web para que los demás puedan acceder y puedan disfrutar de ella. Y para compartir, primero tenemos que poner nuestro site visible. Para eso vamos a entrar aquí, en opciones de compartir, veis esta personita con este plus, y clicamos ahí. Y aquí nos aparece compartir con personas y grupos. Directamente, si tenemos creado un grupo donde tenemos a todos los emails, a todos los padres ahí, padres y madres, o todas las familias, lo que queráis. Aquí podemos poner esas personas, esos grupos y directamente lo compartiríamos con ellos. Pero también tenemos otra opción, que es la de compartir vía enlace, es decir, mandándoles un email diciendo aquí tenéis nuestro site. Pues vamos a ver los enlaces. Aquí tenéis, mira, podemos poner que el sitio web sea público, es decir, que cada persona que tenga el link pueda entrar y pueda verlo. Y aquí también podemos poner que cualquier persona lo pueda editar. Bueno, yo en este ejemplo que hemos dado es un sitio web para que los profesores o la gente de la escuela añada contenidos y los padres lo vean. Pero también lo podemos hacer interactivo. Si queremos un site con una página donde todos los padres puedan añadir cómo están o los vídeos que hacen o los proyectos que hacen, pues también podemos crear público y así todo el mundo que tenga este enlace pueda. Mira, cualquier usuario de internet con este enlace puede editar, pero no nos interesa. Por eso escogemos el modo restringido, ¿vale? Pero aquí sí pongo el público porque quiero que la gente lo vea. A la persona que le mando el enlace, que lo vea. Y ahora vamos a ver cómo se manda el enlace. Pues el enlace sale aquí una vez que hayamos publicado.
Vamos a publicar. Esta era lo que estaba antes y este es lo que tenemos ahora. Pues le damos a publicar. Y una vez que está publicado, creamos el link, que se crea solo desde aquí. Clicamos ahí y me dice, aquí tienes tu Google Site, todo. Pues copio. Lo que estoy copiando con esto es el link, el URL de la página actual. Es decir, solo mandaré este link a los padres, madres, familias y tutores de los niños de 2 años, ¿vale? Imaginaros que quiero mandar el link para que puedan ver todo el site. Bueno, pues vendríamos al Educatic, que era la página principal que tenemos, y aquí le daríamos a este botón para generar el link. Y copiando este enlace, les mandaríamos a las familias todo el site. Directamente podemos darle solo el de preescolar, el segundo, para que vean esta página. Siempre podrán volver atrás y ver lo que hay en los demás, ¿vale? Pero el link es para que entren aquí directamente, para que no se pierdan en el camino. Siempre tienen opción de ir para atrás y ver todo lo que hemos publicado, pero directamente les quiero mandar este link. Y vamos a hacer el ejemplo. Creamos link, le damos a copiar y ahora vamos a Gmail. Ponemos Gmail, entramos y vamos a mandar un email a las familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Redactar, como bien veis. Está cargando. Y aquí está. Vamos a ponerlo en grande para que lo veamos bien. Y ahora aquí pongo el link. Bueno, hola, buenas a todas y todos. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí os mando el link. Y le dais... Uy, que se me ha bloqueado de escribir tanto. Vamos a darle... Yo lo hago con control V, que es directamente para pegar. Si le dais al intro, muchas veces aparece aquí el link, el URL, que suele ser subrayado y de azul. No ha aparecido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo. Yo con mi teclado le doy a Control K. Los que tengáis un Mac le tenéis que dar Command K, ¿vale? Y aparece el link. Muchas gracias, adiós, adiós, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo aquí. Y en asunto, es importante que rellenéis el asunto, que pongáis site para los niños de 2 años. Y ahora venimos a la parte de destinatarios. Bueno, yo nunca os recomiendo escribir en la opción que pone para. Yo siempre os recomiendo que utilicéis el CCO, que también se llama BCC, ¿vale? Depende en qué idioma tengáis el correo, os va a aparecer CCO o BCC. Es lo mismo. Lo que significa es que todos los emails que vamos a poner en este apartado, es decir, copiar y pegar la lista de los emails de los padres, madres, tutores y abuelos y abuelas, porque solemos tener una lista larga, que los peguéis aquí, en el CCO. Si ponemos aquí, vamos a mandar a nuestro compi de Educatic. Aquí vamos a hacer que esta persona, vamos a añadir otra, pepe@gmail.com. Vamos a hacer que Pepe no vea a Educatic y Educatic no vea a Pepe, ¿vale? Pepe va a recibir este email, pero a él no le va a parecer que ninguna otra persona lo ha recibido. En cambio, nosotros mandamos solo un email a todos. Importante que pongáis en CCO o también se suele llamar BCC. ¿De acuerdo? Es para mantener la privacidad. Y una vez que lo tengamos, lo enviamos. Yo en este caso voy a borrar a Pepe, que no sé quién es, y le voy a dar a enviar. Ya está, lo hemos enviado. Y esto ha sido sobre sites. Ahora os voy a enseñar dónde suele estar guardado porque es verdad que la gente suele tener problemas en encontrarlo, ¿vale? Siempre se guarda, no tenéis que darle al botón de guardar ni nada del estilo. Cada vez que hacéis un cambio se queda automáticamente guardado y una vez que queráis publicarlo le dais a publicar. Mientras tanto, no os preocupéis que se ha guardado. Y dando a este botón deshacéis y dando a este botón rehacéis, ¿vale? Si no le dais a publicar, se queda guardado. ¿Pero dónde se queda guardado? Porque muchas veces no encontramos. Pues suele estar en el Drive. Vais al Drive y aquí veis que tenéis un site, ese es el icono del site, que se llama Educatic. Siempre lo vais a tener en vuestro Drive, ¿vale? Y este ha sido todo sobre sites. Espero que os haya gustado, que os ayude en vuestro trabajo. Y nada, si os ha gustado este vídeo y queréis recibir contenido del estilo, pues darle al botón suscribirse o darle un like, así al botón botón para arriba, y eso significa que vais a recibir más noticias nuestras.
Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias, mucho ánimo y hasta otra.